nosotros hemos venido al Oriente para enseñarles la que dicen es la fuente más enramada del mundo. Desde hace 126 años, los miembros del bando de San Fernando acuden a honrarla con sus flores y sus bailes. Si quieren conocer lo que es el enrame, esta tarde se lo contamos. Así es, María, estamos aquí, hoy es el día grande, día de San Fernando, acaba de terminar la misa y ahora ya se está preparando todo el mundo para esa tradición del enrame. Nosotros estamos aquí en una de las casas en las que están preparando a las chicas y a las mujeres, las están vistiendo con ese mantón de Manila, que es tradición en todas las mujeres que van a ir a presentar esas ofrendas a la fuente, y ya te digo que será en unos 20 minutos cuando empiece ese camino hacia la fuente. Nosotros vamos a usar un poco aquí de la confianza de Tere. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tere. Buenas tardes. Que nos ha acogido aquí de anfitriona y nos va a contar también un poco la historia de los diferentes mantones, por qué se utilizan y también algunos de los que tienen su propia familia. Sí. Tere, me comentabas que hoy en día sí que es más popular que todas las chicas, todas las mujeres tengan sus mantones, sí, pero que anteriormente no, que solo la podían las más pudientes. No, claro, porque antes no todo el mundo llegaba a un mantón. Entonces las tenían los más pudientes, los que tenían dinero. Los demás, hasta que no fuimos mayores, no lo llevamos mantón. Eso es lo que me comentabas, que tú de niña no habías llegado a portar el mantón. Sin embargo, mi hija ya llevaba el pequeño. Mira, María, este que nos enseña es para su hija recién nacida. Este era ya de 5 años. De 5 años. Distintas edades. De ahí en adelante. Qué bonito. Este era y este es el que llevo yo. Este es el que llevo yo. Qué maravilla. Ya es mayor. Y es una obra de arte. Y este es el que lleva mi hija, que ya es mayor. Este ya es el que lleva tu hija, ¿no? Sí, este ya es mayor, más grande. Y estos son los 4 modelos que yo tengo. No. Me comentabas antes que para vosotros es un día muy importante. ¿Qué significa para la gente de Cue el Día del Enrame? Bueno, pues el Día del Enrame es un símbolo que tenemos aquí de venerar las aguas que tenemos ahí y celebrar la fiesta del benefactor, porque es San Fernando, fue el día que se inauguró la fuente y bueno, pues estamos en ello. Y una tradición además que se lleva haciendo de forma ininterrumpida por lo menos desde hace más de 126 años hace que se hizo la fuente. Y ya anterior estaba la fuente, no estaría como está hoy, pero vamos, ya estaba la fuente. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vamos a poder ver? Que después de esa homilía que ya terminó, esa misa, ¿ahora cuál es lo que se va a poder ver? Ahora salimos de la bolera de Quintana, que se llama, salimos en grupos, no sé cómo te diría yo, como decíamos antes, en comitiva, y luego llegamos a la fuente, hacemos el enrame en la fuente con la pandereta y tal, cantando ahí, y luego ya bajamos haciendo una danza prima hasta la bolera otra vez. Lo que sí que me ha llamado la atención es que no se visten del traje de aldeana, digamos, van con ropas normales, pero sí que portan ese mantón. ¿Existe alguna causa por eso? Yo eso no lo sé, la fiesta del mantón yo no lo sé, porque esto es que se lleva siempre, pero yo la celebración del mantón no lo sé, verdaderamente. Aparte de lo que es la tradición, pues ir ya, lo que hablábamos antes, subir con las flores y la pandereta, ¿tenéis algún tipo de menú o algún tipo de receta que se prepara para este día? No, eso no. Ahora últimamente están haciendo costillas, parrillas, se hace y tal, para hacerlo allí, para celebrarlo allí en la bolera. Que es la bolera donde se hace la fiesta y todo allí, entonces hacen eso, pero menú para eso no, porque la fiesta como es de tarde, pues no. Ya es de donde van a salir después, María, como te comentábamos. Tenemos aquí, vemos cómo se van poniendo esos mantones. Aquí a las viejas, que somos las viejas las que armamos este folclore, porque la juventud pocas vienen, ¿eh? Pero no es una tradición que no cambia, que vemos que pasa el tiempo y... Y te voy a decir otra cosa más, que antiguamente llevaban pañuelos que la cabeza estampados de mantón, porque no había mantones. Lo que yo no sé, señora, si usted me puede contestar, porque antes le preguntaba a Tere que no se lleva el traje de aldeana, se va con ropa normal, pero sí que se usa el mantón. No sé, ¿por qué no se usa ese traje de aldeana? Porque se usa el día de San Antonio. Y esta fiesta es del clavel y del mantón, pero no sabemos el motivo, que es el que haya sido eso. Pero esto es el mantón de Manila. Y aquí ahora intentan desde las más pequeñas. Vemos aquí también una niña con su mantón ya preparada también, la pandereta. Es nieta mía. Es nieta suya, ¿no? Vale, sí. Y viene desde Lugones a vestirse, porque si no le da la ampolla.
Eso nos comentaban antes, María, que hoy es un día grande aquí. Los habitantes incluso han intentado algunos escaquearse, salir antes del trabajo para estar presentes. Y como te decía antes, aún nos quedan varios procesos hasta que lleguemos a esa fase del enrame que os iremos contando en próximas conexiones, si te parece, María. Y recuperamos ahora la comunicación con Cuen Llanes. Nos vamos hasta allí raudos y veloces para llegar a tiempo de ver en directo, Alex, ese proceso de enramar la fuente. Pues no podíais conectar en mejor momento, María, porque como podéis ver en esas imágenes, ahí está esa comitiva, se dirigen a esa fuente de San Fernando con sus ofrendas, con esos cánticos, con la pandereta. Y aquí es toda una fiesta, ya te comentábamos que es el día grande y la verdad es que como podéis ver todas las mujeres, las chicas, las niñas van portando ese mantón. Como te digo, van ahora a dirección a esa fuente de San Fernando para luego posteriormente hacer esa danza prima y después retornar a el punto desde donde iniciaban ese camino. Nosotros, mientras tanto, estamos aquí con Aurelio, una de las personas que más, digamos, enramamientos ha vivido. ¿Qué tal, Aurelio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Y además queríamos preguntarle, porque nos hemos enterado cuando hemos venido hacia aquí, María, sí, que hay dos bandos. Uno está el bando de San Fernando, que es este, Aurelio, y luego es el bando... El de la fuente abajo, que es el víspera de San Juan. Es el otro víspera. bando. Y nos ha contado Aurelio, María, que tienen algo de competencia con ellos, incluso que antiguamente se intentaba echar un poco abajo la comitiva, ¿eh, Aurelio? Sí. Y hoy sobre todo, hoy tienen la cosa de la pica el día de San Juan. Porque arman dos altares, uno de abajo y el otro de arriba. Sí. Tienen esa pica el día de San Juan. Pero antes era la fuente, antes venían a enramar las de abajo y aquí estaba lleno de árboles. Se subía mi madre y una que vivía aquí, que era de la edad, una compañera, con huevos podres a los árboles para intentar que no llegaran con el mantón limpio, ¿eh, Aurelio? Además, María, Aurelio ha vivido muchos enramamientos muy cerca, porque además nacía aquí, en una casa justo al lado de la fuente. Sí, estoy aquí mismo, en los caños. ¿Alguna trastada armaría? Sí, nos dice la presentadora que alguna trastada armarías también tú también, Aurelio. No, referente a eso no. No, ¿eh? Como hicieron mi madre y eso no. No, pero sí que tiene María otra anécdota que nos contaba Aurelio, que en su casa están divididos, porque él es del bando de San Fernando, pero sin embargo su mujer y sus hijos son del otro bando. De abajo. ¿Y no están aquí a celebrar? Oh, ni locos. Quise yo traer a la nieta, una nieta que tengo de 5 años, y ya me dijo la madre, bueno, no me lo dijo en plan de que ya no me dejaba, pero me dijo, bueno, nada más que el teléfono la coge y se larga ya para Llanes o para donde sea. No hay manera de que se haga de la de San Fernando. Hermano, digo, pues tanto pierden. De hecho, claro, según estábamos esperando la conexión, María, veíamos cómo pasaban algunos de los miembros del otro bando y notábamos que había algo de piquilla entre ellos. De hecho, les decían que a ver si llovía y no podían llegar bien con esa... Aurelio. Si llueve, para ellos es... Para los dos. Celebran la fiesta ellos también si llueve, ¿eh? Sí. Hay mucha pica. Hoy no hay tanto, ¿eh? Hombre, es todavía, pero no es tanto. Además, me comentaba Aurelio que para ustedes es uno de los días más importantes del año y otra fiesta después en junio, pero esta del enramamiento es la más importante. Sí, esta era para aquí, para los de arriba, que es San Fernando. Y después ya viene San Juan, bueno, San Antonio, San Juan y San Román. Se celebraban 3 o 4 fiestas aquí antes. Y lo más importante que es una tradición muy antigua y de hecho que no se ha dejado de celebrar. Yo tengo 80 años sí. Y lo conocí siempre. Y además es que ni de forma ininterrumpida, hablábamos antes que ni siquiera cuando se producía problemas derivados de la guerra y demás, siempre se ha producido el enramamiento. Siempre, el enrame siempre. De una forma u otra siempre se venía. Claro, no con tanta música ni hacían la fiesta, o sea, con orquesta ni eso, pero siempre, el enrame siempre. ¿Y ahora qué nos queda por ver? Aquí, ¿cuál es la siguiente fase en el enramamiento, Aurelio? Enramar la fuente. Y después la fiesta ya en la bolera. Porque después ya hacen el retorno al punto donde salieron. Sí, bajan danzando toda la bajada y van de donde vinieron, a la bolera, donde hacen la fiesta. También nos comentabas antes, Aurelio, que otro de los puntos más importantes es ese fase previo, ese cuando se empiezan a vestir. Nosotros hemos preguntado a todas las señoras que encontramos, pero no nos han sabido decir por qué no usan el traje de aldeana. No sé si tú lo sabes. ¿Perdón, pues Alex? Yo antiguamente, de siempre, lo que usan aquí es el mantón. El mantón. Y las de abajo usaban el traje de aldana. O sea que ahí sí que hay diferencias. Esa diferencia en el vestir, de San Fernando y de la fuente abajo.
Pues María, ya ves que estamos aprendiendo un montón de cosas sobre esta fiesta, sobre estos bandos tan diferentes, y en la próxima conexión ya os enseñaremos ese enramamiento, así que estáis muy atentos porque nos han dicho que merece mucho la pena. También hoy en Cue, donde celebran el día grande de sus fiestas de San Fernando, el ritual centra los actos de este día grande en ese enramado de la fuente. A ver si llegamos a verlo, Alex. Pues llegáis en el momento justo, en el momento perfecto, María. Está produciéndose ahora ese enramado de la fuente de San Fernando, como comentábamos, y ahora pues espacio de unos 5 o 10 minutos, todas las mujeres, las chicas y las niñas que han venido aquí con ese mantón que os enseñábamos antes, pues están dando sus ofrendas, con sus cánticos, con la pandereta, un ritual del que nos va a hablar también aquí Juan, que está aquí conmigo. Buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal? Estábamos comentando, Juan, tú y yo fuera de cámara, que esta es una tradición que se ha realizado de forma ininterrumpida, haciendo ofrendas a esta fuente desde hace más de 126 años, pero tú comentabas que incluso se retrotrae mucho más en el tiempo. Sí, aquellos etnógrafos en sus libros de viajes de allá de mediados del siglo XIX y tal, comentaban que la tradición del enrame en Cue era el único lugar en donde pervivía todavía. Así que esta es la fuente más enramada del mundo. Se enramaba antes y se sigue enramando ahora. Además, comentaba también Juan antes, nos comentaba María, que es un día en el que se unen mucho los miembros de esa comisión, de ese bando de San Fernando, y también nos quería hacer mención, hablábamos antes de esa distinción del bando de San Fernando y de los de la fuente de abajo, Juan, pero sí que se unen en una fiesta, en la de San Antonio, aunque aún así en ese día también se quieren distinguir por unos claveles. Sí, porque claro, esto es medio pueblo lo que hace esta fiesta, pero el día 13 de junio es la fiesta del pueblo en general de todos y se puede diferenciar la gente de un bando o de otro porque cada uno lleva su distintivo. Los de arriba llevan el clavel rojo y los de abajo llevan la siempre viva. Y además, esto es una particular solo de este pueblo, porque el resto de los pueblos no hacen este tipo de cosas. De hecho, en otros pueblos incluso se llegó a interrumpir esta tradición, y es aquí ahora donde vosotros sí que me apuntabas que lo habéis hecho de forma ininterrumpida todos estos años. Sí, no solo se hizo aquí, sino ¿qué me preguntaste? Te decía que esta tradición en otros pueblos sí que se interrumpió, pero aquí... Sí. Se mantiene de forma ininterrumpida. Claro, no sabemos desde qué tipo de rito sería en su día una veneración al agua, ¿no? Los pueblos de aquella pues cuidaban el agua y un tipo de digamos, ofrenda o agradecimiento a sus dioses o a quien fuera en su momento, pues es este tipo de enrames y cosas. ¿Qué pasos nos quedan para que termine el enrame, Juan? Nada, ya están terminando, luego, como siempre somos un poco dinamiteros, va a haber una petardada y luego ya bajan en danza prima hasta la zona de la Bolera Quintana, que es donde se celebra la verbena. Otro de las personas con las que estuvimos hablando fue con Aurelio, sí, que nos comentaba también un poco esa piquilla, podríamos decir, entre la fuente, los miembros de la fuente de San Fernando y los miembros de la fuente abajo. Nos llegaba a decir que incluso se llegaban a tirar huevos para evitar que las chicas y las mujeres llegaban con los mantones limpios. Ya. ¿Tú te das cuenta de alguna trastada de ese tipo? No, hasta en este momento... Ya está terminando, ¿eh, Juan? Sí, eso sería antiguamente... Ahora hay sus cosas, pero no llega a las cosas. Bueno, los de abajo no están aquí, entonces pues como puedes ver, María, nos pilláis en plena traca final. Sí. Está terminando ya ese enramamiento, ese ritual que comentábamos antes, que comenzaba anteriormente, como veíamos, con esa puesta en común, con esa misa aquí en la fuente de San Fernando. Luego se producían esa procesión, digamos, sí, ese ritual, esa liturgia de venir hacia aquí todos juntos, y ahora después de esa danza, esas con las panderetas, los cánticos... Ves, en Cue se reúne todo. Tenemos la cuna del Pericote, tenemos procesiones paganas, tenemos lanza prima, tenemos grupos de baile, aquí el folclore a tope. Y por eso es la fuente más enramada del mundo, ¿eh? Y esta es porque, fíjate tú, ya decían los antiguos que en Cue pervivía los enrames en las fuentes, aquí no se dejó de hacer nunca. Además, también destacábamos, por ejemplo, hablando de la otra historia, de la otra fuente, por qué se interrumpió, fue porque se llegó a tapiar y se dejó de hacer. Sí, decisiones políticas en su día que te das cuenta que son equivocadas,
pero bueno, se hizo y a ver qué hacemos con ese tema. Pues nosotros, María, nos vamos a ir despidiendo, si te parece. Ya hemos visto cómo se celebra este enramamiento. Damos las gracias a todos los vecinos que nos han acogido muy bien. ¿Y qué te parece, Cue, buen sitio para despedir antes de empezar el fin de semana? Nosotros creo que nos vamos a quedar un rato más por aquí, María. Magnífico, porque además hace una tarde de sol y un atardecer espectacular, que también lo hemos podido disfrutar en las imágenes. Muchas gracias a todos, Alex. Buena tarde y buen fin de semana.